están? Bienvenidos. Aquí estamos en el último día del mes de junio, el sexto mes. Y ahora sí ya vamos a dar el brinco al séptimo mes de este 2025 que corre, corre y se va. Muy intenso, así como comenzó el año, con muchas noticias y justamente hoy vamos a tratar un tema muy interesante, tan interesante como polémico, como fue esta propuesta que hizo el director general del Infonavit a principios de mes en una mañanera, ahora llamadas Mañanera del Pueblo, Octavio Romero Oropeza, cuando dijo, bueno, se hizo un censo de 800,000 viviendas, vamos avanzando, pero de estas ya detectamos 145,000 que fueron invadidas, ¿no? Estas viviendas se presume fueron abandonadas y entonces fueron invadidas, pero fueron pagadas con créditos de los trabajadores de Infonavit. Y ahora que están invadidas, lo que generó la controversia fue su propuesta de decir, no vamos a desalojar, no vamos a sacar a las personas que están viviendo ahí, sino que les vamos a dar la opción de poder adueñarse de esas viviendas legalmente. Esto es, y manejó también el esquema de que podrían ser tan accesibles como el pago de una renta con opción a compra y que podrían hacerse dueños en un periodo entre 4 y 5 años. Bueno, pues esto despertó ámpulas tanto que el sindicato de trabajadores del Infonavit el viernes pasado hizo una manifestación a nivel nacional simultánea, así como en Barranca del Muerto, que tiene su sede Infonavit, las oficinas centrales, como en otras entidades, para decir, pues, ¿cómo si esto es patrimonio de los trabajadores, cómo vas a disponer de él, ¿no? Y además a darle legitimidad a estos invasores. Y fíjate qué interesante, esto tiene muchas vertientes. Siempre que hay crisis, tiene muchas vertientes el tema. Entonces, el presidente de AMPI dice, bueno, muchos de ellos no son totalmente invasores irregulares, porque hicieron tratos entre ellos, entre particulares, ¿no? Nada más que sin papeles, ¿no? Y entre ellos se apalabraron y dijeron, bueno, pues yo me voy, no me queda aquí la casa porque está en Cuautitlán y yo tengo que ir al centro de la ciudad a trabajar, ¿no? Ya hago 3 horas y 3 transportes. Ah, bueno, pues entonces yo sí, porque aquí estoy en la Ford, ¿no? Y me queda una parada del tren. Entonces, ellos se apalabraron. ¿Cuántos de estos no sabemos? Tendría que hacerse otro tipo de censo, ¿no? Y distinguir cuáles son realmente invadidas y cuáles son con este tipo de tratos y cuáles valdría la pena que se les dé un tipo de facilidad para que obtengan las casas. Bueno, pues para resolver esta gran incógnita tenemos que nada menos a nuestros expertos, grandes analistas y grandes especialistas en este tema. Hoy doy la bienvenida y comenzamos con las mujeres con Marisol Becerra, presidenta de Mujeres Líderes por la Vivienda y Sector Inmobiliario MULIP. Buenos días, buenas tardes ya, Marisol. Mi querida Mariel, pues muchas gracias por la invitación. Sin duda, un tema muy interesante y bueno, pues con grandes retos, pero la idea pues siempre es proponer, ¿no? Verlos como sí y cómo ver las soluciones para que realmente este tema de vivienda pues pueda tener un buen camino y sobre todo un buen futuro, ¿no? Que no solo sea una solución de un tiempo, sino que veamos el tema de fondo y que podamos sentar las bases para que haya un mejor sector. Correcto, correcto, exactamente, ese es el punto de vista. Igualmente doy la bienvenida a mi estimado Fernando Rodríguez Bustamante, que es director jurídico de HISP, Grupo Inmobiliario de Zona Poniente, además de cofundador de AB Inmobiliaria y HC Abogados. ¿Cómo estás, mi Fer? Bien, Mariel, un gusto compartir contigo y con tu audiencia. Saludos a Marisol, a Jonathan, en este asunto tan llamativo, ¿no? De precisamente aprender o ayudarles a interpretar este tipo de noticias para que no suenen tan alarmistas. Correcto, pues sí, vamos ubicando cómo puede darse una solución. Y finalmente a Jonathan Rivero, director de Casta Consulting, que me da mucho gusto saludarte, Jonathan. No, el gusto es mío, qué gusto, muy buenas tardes, qué gusto estar aquí nuevamente, los saludo con mucho aprecio y pues definitivo un tema de mucha coyuntura que creo que con los expertos que veo aquí, Fer y Marisol y por supuesto tú, creo que vamos a poder generar algunas buenas soluciones. Correcto, esa es la idea. Ser proactivo, propositivo,
¿verdad? Y no solamente criticón. Vamos a platicar. Aquí está sobre la mesa el tema. ¿Cómo sugieren ustedes resolver, ¿no? El problema que ya está ahí. Ahorita va en 145,000 viviendas que podría aumentar conforme avance su censo. Son viviendas, sí, obtenidas con créditos Infonavit de los trabajadores y que fueron en algún momento traspasadas informalmente o abandonadas y de esta manera también invadidas. ¿Cómo sugieren resolver el problema que ya está allí de estas viviendas detectadas como ocupadas irregularmente, digámosle así? Adelante. Marisol, bueno, Marisol, comienza, Marisol. Claro que sí. Pues mira, yo creo que de entrada hay que entender el tema de fondo, ¿no? ¿Por qué se deshabitaron esas viviendas y cuál ha sido la raíz del tema de entre el 2005 y el 2025? Es decir, en los últimos 20 años, pues el Infonavit ha financiado alrededor de 300,000 viviendas por año. Poco a poco ha ido bajando, un poco de ello por la falta de oferta. Y en algunos años, cuando sí se financiaba mucho, bueno, pues como ya sabemos, en algunos casos, pues los proyectos no necesariamente cumplían con las condiciones de habitabilidad, a la gente le quedaba muy lejos. Entonces, bueno, pues esos son algunas de las raíces del problema de por qué hoy tenemos estas viviendas que en algún momento se deshabitaron y que hoy han sido ocupadas por alguien que no necesariamente es el acreditado. Pero creo que pues hay que entender justo, ¿no? El cuáles fueron esas causas, porque en algunos casos pues sí fue que les quedaba muy lejos, pero yo creo que esa no es la única razón. Puede haber muchas otras de fondo, los mismos temas económicos, el que la gente ya no lo podía pagar, porque seguramente pues también sucedió eso. Hoy, pues como bien comentabas, pues del censo que se hará de las 800,000 viviendas, 843,000 para ser exactas, pues apenas se han censado 165,000 y de esas, pues resultó que 145,000 son las que están ocupadas por alguien. Entonces, si lo dejáramos nada más en que estaban muy lejos y no cumplían las condiciones de habitabilidad, pues diríamos, entonces, ¿por qué si hay alguien que está viviendo ahí, no? Resulta que para alguien sí funcionaron esas viviendas. Entonces, creo que eso es parte de lo que tendríamos que entender, o sea, evidentemente, cuáles son las causas y cuáles son las condiciones de estas viviendas, de estas 843,000, que simplemente son las del Infonavit, ¿no? También habrá otras viviendas que no necesariamente haya financiado el Ujú, instituto, pero hablando específicamente de estas, pues entender las causas de por qué la gente dejó de pagarlas, dejó de ocuparlas y en función, pues ahora sí que será una labor seguramente titánica, pero yo creo que muy necesaria el poder, pues en principio, pues privilegiar a a los acreditados, ¿no? Evidentemente, pues entender el por qué la dejaron, porque te digo, a lo mejor no nada más fue porque les quedaba lejos, igual es porque se quedó sin empleo, porque, a ver, recordemos que se nos atravesó una pandemia en estos ujú, años, ¿no? Evidentemente el tema económico, pues no ha sido los mejores años y probablemente, pues muchas de estas personas, pues ya no les alcanzaba ujú. o sufrieron pues diferencias en sus niveles de ingresos y yo creo que por eso debería de ser un buen momento para pues primero privilegiarlos a ellos porque pues fueron los que compraron la vivienda, los que en algún momento empezaron a pagar y yo creo que una vez que ya determinemos que definitivamente ese acreditado no la va a seguir pagando, no la quiere, pues ahora sí, tener las instancias correspondientes para que el Infonavit, si esta vivienda no me la pagaron, pues ahora sí pueda tomarla y pues poderla asignar a quien resulte, ¿no? En este caso, la gente que ya está viviendo en ella. Pero pues yo creo que el principio es entender eso, ¿no? Las causas de por qué quien en algún momento la compró y tenía un crédito, pues dejó de pagarla y obviamente pues privilegiarlos a ellos en principio y posteriormente y una vez que se vea que, bueno, definitivamente por ahí no va, pues ya ahora sí ir al siguiente paso y pues poder atender a los que hoy están habitando esas viviendas. Y por otro lado, pues también a todas estas personas que llegaron, porque pues también como bien comentabas, no hay que satanizarlo, ¿no? Llegaron por un tema de necesidad en la mayoría de los casos, seguramente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que eso no vuelva a pasar? Evidentemente, pues sí, esas viviendas deshabitadas, algo tenemos que hacer con ellas y pues se tendrá que dar solución. Pero ¿qué tenemos que hacer para que eso no vuelva a ocurrir? Para que toda esta gente, pues de bajos ingresos, que quizás incluso no necesariamente son acreditados, muchos de estos es población no afiliada, pues sí pueda tener acceso a una vivienda y pues no sigamos replicando el problema, ¿no?
Sí, 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 hay que dividir ahorita el problema y enfocarnos un poquito a la pregunta. Es cómo resolverle el problema al Infonavit, ¿no? De estas viviendas, porque también vamos a hablar de déficit, porque podríamos hablar de viviendas abandonadas, que son mucho más que estas que contabiliza Infonavit. Esa es una parte, ¿no? Y hay otro más, y ahí está INEGI con más de 6 millones, 6,5 Exacto. millones de viviendas abandonadas, que muchas no son abandonadas, en realidad fueron a hacer el censo cuando estaban desocupadas, que es diferente, porque son viviendas para turismo, para el fin de semana, para las vacaciones. Ese es otro tema. Si nos emboletamos, ¿no? Yo creo que tendríamos que tener aquí a los expertos para que nos dividieran todos los segmentos, pero vamos a enfocarnos a esta parte. Y como lo comenta Marisol, Fer, tú como abogado, fíjate que yo acabo de leer, seguramente tú también lo viste, que este proceso de ir verificando a las viviendas, a ver, pero esta, ¿de qué tipo es? ¿Esta, quién la tuvo? ¿Esta hizo un trato entre particulares? Y esa nota que apareció la semana pasada decía que esto es un proceso sumamente costoso y sumamente tardado, ¿no? Tú desde el punto de vista de abogado y de las leyes, ¿no? ¿Cuál es tu sugerencia? Y claro que sí, vamos, yo creo que el tema fue lo espectacular de los titulares al siguiente día de esta mañanera del 16 de junio, donde se dice que el Infonavit está intentando legalizar las invasiones. Vamos, yo desde mi perspectiva y práctica, creo que estamos en un tema que no es nuevo, no es de este sexenio, no es exclusivo, etcétera. Yo creo que ahora lo que el Infonavit está queriendo interpretar, que tal vez ahí nos faltó sensibilidad, es hacer este trabajo que hacían los grupos sociales llamados, como los conocíamos comúnmente, como barzonistas. Colocar las viviendas ante la gente que tiene esta necesidad, como ya platicaba Marisol, ¿no? Y bueno, los métodos que ellos utilizaban, pues efectivamente no eran precisamente los más ortodoxos, ¿no? Pero desde ahí podemos tomar un punto de referencia precisamente de cómo llegamos a buscar soluciones. ¿Y cuáles pueden ir siendo estas? Precisamente lo primero que hay que apuntar es que no es que el Infonavit tenga la capacidad de quitarle, de asignarle la propiedad de una vivienda al acreditado y dársela a una persona que la está habitando. Si no, esto lleva un proceso. Evidentemente, aquí lo que vamos a estar posiblemente viendo la manera en cómo puedan ayudar es tal vez no directamente asignaciones de inmuebles, sino asignaciones o ventas de sesiones. Cuando estos créditos ya están otorgados a una persona, cuando esos créditos tienen un propietario. Primordialmente creo y concordando con Marisol es que se tiene que privilegiar al acreditado porque él fue el primero que hizo este esfuerzo y quien seguramente poco o mucho pues tiene ahí incluso invertido algún dinero que por efectos de los atrasos y las consecuencias que estas tienen, pues ya tienen alguna situación ahí negativa. Sin embargo, ante la falta de posibilidad que tiene el instituto de poder llevar a práctica estos juicios para poder recuperar las garantías, pues es por eso que las tienen contabilizadas como garantías, no como inmuebles disponibles. Y en ese sentido, pues se involucran una serie de actores más allá del Infonavit, que son bancos, que son administradores de cartera vencida, quienes tienen la facultad de poder negociar en ese sentido. Y es ahí donde creo que la chamba está más bien en organizarnos, precisamente para saber cómo podemos ir repartiendo ese universo que ya lo señaló y que hasta hoy tiene el Infonavit ya detectado de este 20%, precisamente para ir identificando, como bien lo dijiste, como bien lo dijeron ellos, que a través de una empresa externa están haciendo este censo, para identificar cuáles son los problemas uno por uno y como ellos lo dijeron, acercarse con cada uno de las personas que están ocupando de manera irregular estos inmuebles para ver cuáles son las posibilidades de ese inmueble en específico que están habitando para saber si ese inmueble en específico es apto de poderlo de alguna manera negociar en favor de estas personas que están habitándolo en los diversos escenarios legales que se pueda, o si no es ese inmueble
dentro del universo de los veintitantos que tenían ya detectados como no ocupados, ver cuál es la situación para poderles proporcionar precisamente este derecho humano que es el de tener una vivienda. Entonces creo que es un trabajo conjunto, no nada más del Infonavit, sino de diversos actores que tenemos que ir trabajando en ello y que al gobierno le viene muy bien porque va de la mano con la meta que tiene precisamente y con el objetivo que tiene en estos 21 ejes temáticos de lo que es esta cuarta transformación, de generar más vivienda a este sector. Entonces, es una lucha que viene encauzada, puede traer muchos beneficios, pero lo que hay que tener cuidado precisamente es no aligerar las formas de darla, de trabajarla, para que precisamente no se malinterprete en que se está haciendo algo que no se debe conforme lo que es el derecho. Y todo esto, caray, que cobija la situación que es hoy, que es la transformación del Poder Judicial, y que esto viene un poquito a dar sensación de que pudiera no estar bien, cuando en realidad lo único que falta es más información. Pues yo veo que faltan muchas cosas más, mi Fer, pero es como que no está tan fácil, ¿verdad? Pero a ver qué dice Jonathan, ¿no? El problema es eh, la identificación de estos inmuebles y la malinterpretación del mensaje que dio Romero Oropesa, que pudiera leerse como, bueno, pues ahí, ¿cómo se llaman las organizaciones de 1000 antorchas, 100 antorchas, 1000 pueblos, 100 pueblos? Pues invadan, ¿no? Porque al fin que no los van a desalojar. Ya vieron que aquí van a respetar todo esto. Y es un mensaje que viene desde la administración pasada, cuando se les dijo a los deudores, Fer, se les dijo, no te preocupes, o sea, no te van a desalojar de tu casa si dejas de pagar. Ha sido un mensaje mal leído, ¿no? Y que puede ser mal interpretado. ¿Qué opinas tú, Jonathan? Sí, claro, claro, por supuesto, creo que veo un escenario complejo, veo un escenario, digo, creo que sí, creo que yo quiero tocar dos temas, ¿no? El primero, el Ujú, utópico, el que yo tengo como falacia, que tengo una solución bastante interesante, que ujú, ahorita platicaré de ella, y la ujú, otra, la realidad que yo veo y la que veo es un escenario complejo, independientemente de que hoy, pues ya existen fundamentos jurídicos que nos dan la posibilidad de generar este tipo de condiciones de invasiones, ¿no? Yo creo que todos los que tenemos aquí y somos expertos en el tema, pues conocemos la famosa usucapión, que con esta situación, con 10 años, pues podíamos generar al final del día la percepción positiva a través del tiempo, una propiedad legalizada a través de un juicio, ¿no? Pero bueno, en este momento el Infonavit lo quiere hacer de una manera diferente, más administrativa, pero para lo cual a mí se me hace un tema que puede tocar muchas fibras muy sensibles, tanto jurídicas como al final del día sociales. Yo coincido también con Fer y con Marisol. El primer punto es el acreditado, quien se le adjudicó esa vivienda, qué va a pasar con él, qué va a suceder con él, cómo lo va a tratar en este nuevo formato del Infonavit, lo que ya hizo. Y en segundo tenemos pues al invasor, ¿no? Esta persona que probablemente aquí tocó también otro punto interesante, ujú, que este censo que se está haciendo, no ujú, se está haciendo con los temas realmente puntuales, solamente con dos cuestiones. Lo hizo de manera legal, de manera conciliada, mejor dicho, no ilegal, pero de ujú, manera conciliada. Ocupó la vivienda a través de un consenso con el propietario o de manera ilegal. Esto creo que tenemos que ver también esta necesidad que tuvo el invasor para generar o llegar a tener el tener posesión. la posesión del Ujú, inmueble. ujú, Esto sería un buen punto para ver primeramente la parte de justicia social, que como lo sabemos, esta cuarta transformación va sobre el tema de justicia social. Primer punto, ver en qué términos tomó posesión del inmueble, ¿no? Este invasor. Segundo término, pues ver la cuestión de los propietarios, en qué términos va a quedar para el Infonavit. ujú, Y en tercer momento, que yo veo también este escenario crítico, si estas casas en algún momento los propietarios las abandonaron,
fue por la falta de infraestructura, por la falta de cercanía, Servicios. fuentes laborales, todo lo que ya platicaba Marisol, que lo veo bastante interesante. Ujú. Ver qué condiciones van a quedar también ahora. Si al final del día solamente estamos pasando el conflicto del propietario o el acreditado del Infonavit al invasor actual, y ahora qué va a suceder con esta situación de que donde quieren generar este tema de rentas por los próximos 5 años, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir, o vamos a tener en 5 años la misma problemática que hay el día de hoy, ¿no? Entonces, esta es la parte que lo veo como un escenario complejo, un escenario difícil, y pues definitivo, yo lo veo más político por los ejes de la 4T, como bien comentaba Fer, que una cuestión de solución real a la, al, a la- al, cual- al artículo cuarto constitucional de tener una Del vivienda, derecho a la vivienda. Ujú. derecho a la vivienda. Entonces, Correcto. pues esta es la parte, pero bueno, ahorita platicaré Muy la bien. solución utópica. Ok, está muy bien. Pues vamos a esas soluciones ya aterrizadas, Marisol, ¿no? Aquí, hasta aquí han coincidido en checar justamente a través de ese censo primeramente, pues cuáles son las condiciones en las que se da esta invasión, si es realmente una invasión irregular, un trato entre particulares o cómo fue. Por supuesto, ver las condiciones en que está la vivienda y, por supuesto, la parte legal, ¿no? El proceso, cómo se podría dar el acceso a esta vivienda, ¿no? A quien la está ocupando o bien regresársela a su primer acreditado, al trabajador. En concreto, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú una solución en el corto plazo? ¿Cuál sería tu recomendación para ello? Pues mira, yo creo que hay que partir del punto de partida del respeto pleno a la propiedad privada, ¿no? Y al acreditado, como ya lo dijimos. Una vez que se haga toda esta parte de ya realmente entender las condiciones, yo creo que la palabra clave también es transparencia, que realmente pueda haber esa claridad dentro de los procesos y que sí, por caso, pueda pues haber también mecanismos de supervisión para que pues esto no se politice, para que realmente cada solución que se le dé a una vivienda, a una ocupante dentro de estas viviendas, pueda tener detrás pues todo un antecedente de qué es lo que realmente ocurrió, de que pues se agotaron todas las instancias, de que el acreditado original definitivamente pues no pudo pagar o ya no quiso tener esa vivienda y que entonces pues ahora sí se tuvo que llegar a esta parte en la cual se dio esta opción de la renta con opción a compra y obviamente pues que si haya un compromiso pleno, ¿no? Que si dejas de pagar la renta, pues algo va a ocurrir, porque si lo dejamos un poquito al aire de, bueno, pues la ocupaste cierto tiempo, ahora queremos regularizarlo, pero si dejas de pagar no va a pasar absolutamente nada, pues yo creo que esto sí podría sentar las bases para que, bueno, pues el problema se haga muchísimo mayor. Entonces yo creo que la palabra clave es que haya una transparencia y un control dentro de los procesos para que pues realmente esto sí represente una solución, porque a ver, veamos la otra cara de la moneda. También no está mal que las viviendas abandonadas pues en algún momento vuelvan a tomar vida. Cuando estamos teniendo un problema en el cual hay un déficit de más de 8 millones de viviendas, pues evidentemente si tenemos un volumen de unas que no se están ocupando o no se están ocupando de manera regular, pues yo creo que sí es afortunado que se pueda regularizar, pero hagámoslo bien, hagámoslo de una manera transparente y ordenada, donde pues todos los procesos puedan ser muy supervisables y evidentemente esto no propicie que el problema pueda ser mayor. Gracias, Marisol. Y Fer, pues ya Fer decía, ¿no? Pues también esto es muy conveniente para el gobierno precisamente por el déficit que es, según SEDATU, 8.5 millones. Y si tenemos, de acuerdo al INEGI, más de 6.5 millones de viviendas abandonadas, pues casi que ahí se resuelve, ¿no? ¿Verdad? Ahí estamos parejos, pero que no se politice. Yo creo que de inicio está capitalizándose para que sean votos a favor de la 4T por justamente entregarles vivienda a los que no tienen vivienda y a los que ya la están ocupando, sea de la manera que sea. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál solución propones, Fer? Sí, sí, caray, para no alimentar precisamente ese rumor de que es una recompensa a la clientela del gobierno, como lo ven los opositores, obviamente.
Yo creo, y retomando este punto, que el personaje principal precisamente es el acreditado, Ujú, dentro de este censo, acercarse a ellos y platicar, precisamente, obviamente cuando uno por diversas razones ha dejado de pagar un crédito de una vivienda, pues ujú, las consecuencias, tiene consecuencias. Por más que él se olvide de que dice, ya la perdí, que hagan lo que quieran, que lo litiguen, que me la quiten, ni modo, ya no quiero saber de ella. Pero esto le trae, o sea, le trae consecuencias no tangibles, como puede ser que esté en buró de crédito, como puede ser que no le vuelvan a dar un crédito para nada, ¿no? Ni para un coche, o para una televisión, o para cosas muy sencillas. Si el Infonavit se acerca con estas personas y tiene un pequeño contacto, bueno, desde un contacto inicial, donde, digamos, como dicen los ajustadores de los coches, cada quien con su golpe y a su casa, ajá, ¿no? ajá, No ujú. haya una consecuencia de buró, no haya una consecuencia de registro, este, caray, ir viendo cada uno de estos temas precisamente cuando ellos dicen que se van a acercar uno a uno con los que están ocupando estas viviendas, pues precisamente con independencia de conocer cuál es la situación de quien ocupa, pues Ujú, ya para cuando tienen esa junta ya tuvieron que haber tenido la respuesta de cuál es la situación de quien compró, si ujú, lo tienen o no lo tienen ubicado. Y precisamente acercarse con los acreditados originales, y estos ya no tienen mayor interés y pueden disolverlo de forma particular en un acuerdo entre las partes involucradas, y ujú. entonces sí tener la capacidad de transmitirlas, y entonces sí tener la capacidad de echar a andar este proyecto de ayudar para generar vivienda con rentas, con opción a compra, que ahí tengo mi singular punto de vista, porque las Ese es rentas con otro opción tema, a compra correcto. Ujú. siempre son un tema, porque, caray, es tan fácil como dejar de cumplir, pero ya la habitas, y entonces entras a otro proceso, y lo largo que lleva este La proceso, sigues habitando. y los tribunales hoy están parados, y Exacto. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero singularmente ese tendría que ser principalmente la primera vía, conocer precisamente qué es lo que está pasando, primero con el inmueble, segundo con la persona que ocupa, para para ver dónde machan, para ver dónde está sistemáticamente la forma en la que pueden convenir, porque en todos aquellos que no encuentren al acreditado, que van a ser un montón, ¿no? Este, y no puedan ellos tomar este tipo de negociación y romper este pacto inicial, pues no queda de otra, conforme lo que conocemos, que es a través de un proceso judicial. Entonces, ahí la otra vía para no entrar en un proceso de algo que no se ha resuelto en años, que Ujú. precisamente coincido con Jonathan, si no se resuelve en años, pues lo que queda es precisamente tu derecho de prescripción positiva, es precisamente como lo resuelves, es con venta de sesiones de derechos, ¿no? Entonces, aquí ya viene otro tema, aquí ya es otro esquema, pero también es singular ahí tal vez el que ocupa, pues no será el plan de rentarle barato, de rentarle y venderle barato, sino de darle una opción de compra a plazos atractivos, sin que tengan básicamente o un interés muy básico, ¿no? Este, que ahí es donde el Infonavit va a tener que jugar con sus números y ver de lo que es Exacto. capaz de poder aguantar por qué Ujú, tiempo y bajo ujú, qué plazo, bajo qué tasas, para que sea soportable este esfuerzo que está haciendo el gobierno, que quiere hacer el gobierno para poderles otorgar vivienda a estas personas. Por supuesto que las viviendas desocupadas son un problema, y una vez que llámese el Infonavit, llámese los bancos, llámese las administradoras de cartera, ujú, tienen vivienda desocupada, la verdad, sin que suena mal, dársela o ver la opción de dársela a alguien que la ocupa es una solución. No es tanto pactar con el invasor, sí, por supuesto que sí, pero mover ese inmueble que está vacío, pues es una ujú, solución para todos. ujú, Entonces, en ese sentido, creo que son las dos formas en las que hay que trabajar duro, ujú. y que no es una chamba exclusiva del Infonavit, es un trabajo muy, muy, muy grande,
que no sé si les dé para, en ese censo que hoy tienen, no sé si les dé incluso el sexenio para poder llegar al detalle de la investigación de estos 800 y tantos casos, 8.000, Ujú, 800 ujú. mil casos, pero bueno, es un comienzo y creo que ese es el punto. Primero, contactar al acreditado, ver las posibilidades. Y los segundos a través de posiblemente créditos atractivos a gente que no es usuaria del Infonavit. Ujú, ujú. Dejaste de lado sabiamente entrar a la polémica de la renta con opción a compra que después trataremos. No hoy, ahí les dejo la tarea. Nos vemos próximamente y vamos a hablar de este esquema que no funciona en México, y cómo se está ofreciendo tanto para esta parte de viviendas abandonadas como para la parte de vivienda para el bienestar, la nueva producción de vivienda. Pero si les parece, que ahí nos quede una tarea. Jonathan. La solución, tú decías que tienes una solución utópica. Sí, un poquito. Mira, coincido plenamente con Fer y con Marisol y creo que tocamos dos puntos aquí interesantes. Escuchaba a Marisol que decía la transparencia Ujú, y decía Fer el previo de llegar a un juicio, ujú, generar una solución. Entonces creo que aquí lo que el Infonavit, una solución rápida y sencilla, puede ser generar un órgano verdaderamente particularmente hecho para esta problemática. Y creo que hoy el Infonavit no lo tiene. Entonces, creo que en un órgano no llegar a un tema de un juzgado, porque es lo que no se pretende, pero sí que este órgano, con colaboración con SEDATU y con el propio Infonavit, poder generar ujú, esta posibilidad en donde el acreditado se pudiese acercar o se pudiese acercar también el invasor, ¿no? Por llamarle así, ujú, y ujú, generar al final del día estos acuerdos, que estos acuerdos puedan prosperar para poder generar realmente una solución en las viviendas que estamos ahorita platicando, ¿no? Y bueno, yo como una persona que me he dedicado en los últimos años al tema de la copropiedad, creo que este tema para mí yo lo traigo a la mesa y lo planteo. Es más, en próximos días ujú. sale mi libro de La ruina al refugio, en donde estas casas abandonadas, que tenemos muchísimas, la cantidad es impresionante, Sí. yo le llamo yo le llamo a una plataforma nacional a generar estas viviendas con un uso diferente al que las hicieron. Hoy las hicieron como primera residencia, como una vivienda en donde pudiesen vivir y vemos que fue un fracaso. Vimos que no sirvió, ¿por qué? Por las circunstancias que querramos, porque al final del día hoy están abandonadas y esta política pública o esta política de vivienda en su momento no funcionó. Por Ujú, lo cual, hoy yo en esta propuesta ujú, modifico esta forma de que están hechas que fueron estas viviendas y les doy el hecho de una segunda vivienda, una segunda residencia, viviendas de descanso, viviendas de fin de semana, viviendas turísticas, en donde estos fraccionamientos que hoy están olvidados, estos fraccionamientos que hoy están completamente abandonados, grafiteados y vandalizados, poderles dar, cambiarles la posibilidad, cambiarles el entorno y darles toques turísticos, toques comunitarios, toques comunitarios sociales, con un anfitrión local, con un anfitrión que generara al final del día estos lugares de diferentes formas, de ujú, diferentes ujú, maneras, y dar la posibilidad, por ejemplo, a mí yo en el libro tengo ahí lugares muy específicos, en el caso de Huehuetoca, que es un lugar que tiene muchísimas viviendas hoy abandonadas y bajo nada. estas características, pero está a una hora de la Ciudad de México. En lugar de que la gente de Huehuetoca venga a Ciudad de México, la Ciudad de México pueda ir a estos lugares a descansar a Ujú, través de estas nuevas condiciones, estas nuevas situaciones y posibilidades que se les den estos fraccionamientos. ¿Y por qué toco el tema de la copropiedad? Si nosotros volvemos a hacer estas viviendas en términos de un acreditado como lo tenemos de manera tradicional, vamos a llegar al mismo problema durante, ¿por qué? Y no lo digo yo, lo dice el esquema. Todas las segundas viviendas que tenemos en nuestro país, hoy Quintana Roo, que es el primer estado en donde se más otorgan hipotecarios para segunda vivienda, es el estado en donde más se debe al crédito hipotecario, ¿no? ujú, Entonces, ujú. y yo ahora traslado a Huehuetoca esta condición con un segmento diferente, vamos a llegar a una situación muy similar. Por lo cual, yo genero aquí
Un fraccionamiento abandonado lo convierto en un fraccionamiento turístico y a los acreditados que yo les dé la posibilidad de adquirir vivienda en estos lugares, les doy la opción de la copropiedad emocional, que es un tema pues interesante. Aquí Fer va a decir como copropiedad, pero sí es, digo, porque los abogados no nos gusta mucho hablar de copropiedad, pero esta figura jurídica ya revolucionaria que al Ujú. final del día tiene bastantes beneficios y bondades el día de hoy con modelos de otras latitudes, creo que Ok, pudiese aplicar a esta pues, problemática social grave que hoy enfrentamos. muy bien, pues bueno. La verdad es que qué bueno que nos pone el límite de tiempo porque creo que a todos nos daría toda la tarde para seguir aquí buscando soluciones, pero queda algo claro en lo que ustedes están proponiendo aquí y en lo que coinciden, quizá con las fórmulas diferentes que pueden aportar. Pero hacer ese censo definitivamente y como lo dijeron, de manera transparente, pero primero con el acreditado y también el censo de la vivienda para saber en qué condiciones está. Y como lo planteó Marisol, dice, bueno, pues si están ocupadas por otros, quiere decir que entonces sí les funciona a esos otros. Quizá las abandonadas que no tengan ningún servicio están invadidas por gente que de veras no le hace ninguna procuración de patrimonio ni de preservación y más bien se van directo al deterioro. Pero quizá haya otras rescatables. Ese censo, ¿no? Por muy costoso que le salga al Infonavit, sí lo tendrá que hacer, ¿no? Y ser transparente para decir, bueno, pues ya, le sigo avanzando en mi censo y ahora voy a hacer esto y ahora voy a consultar a los primeros acreditados para saber cuál fue la razón de que abandonaran su casa, ¿no? O a lo mejor se la dieron al pariente. Yo creo que puede haber tantos casos ahí, ¿no? Que ese censo puede revelar qué pasó, ¿no? Cómo se cocinó el asunto. Pero bueno, vamos a insistir, así como ustedes, en este censo y que se haga de forma transparente, clara, para ir buscando soluciones, soluciones como también plantearon aquí, que no lleguen necesariamente a los tribunales. Yo veo de esta manera el problema y tratar de consensar y digo, bueno, pues si ya llevan cuántos años ahí, ¿no? Quién sabe cuántos años, pues de aquí a que lleguen a los tribunales y que los tribunales trabajen, porque no están trabajando ahorita y luego se pongan a solucionar, pues ahí pueden seguir, sin problema, ¿verdad? Hay una pregunta, pero ya no sé qué tanto tiempo tengan para responderla. Nos están preguntando, a ver si me la ponen por favor en el chat o me la dicen por acá. ¿Cuál es la pregunta? ¿La van a poner? A ver, pregunta. En mi colonia hay casas abandonadas del Infonavit que la gente ya ocupa. ¿Qué garantías tendríamos si deciden regularizarlas? ¿Cómo nos afectaría? Bueno, no sé si alguien quiera contestar. Puede ser en esa colonia, puede ser en otro municipio, puede ser en el Estado de México, puede ser en otro estado. Es parte, digámoslo, asumámoslo, parte de estas viviendas consideradas abandonadas y que están ocupadas, ¿no? Tomémoslo así. Entonces, creo que es parte de la respuesta. No sé si alguien quiera contestar algo concretamente en esta pregunta, ¿no? Sí, Fer. sí, si quieres, a ver, pasa algo, es muy diferente cuando alguien ocupa sin haber invertido en esta propiedad más que el riesgo que con ello conlleva, a cuando alguien pone dinero en su bolsa y le invierte. Eso cambia mentalmente cómo tratas una vivienda y eso le puede dar la garantía al vecino de que esta persona, bueno, pues tiene todo el interés de habitarla y de no ocuparla para otros fines que, digo, sin llegar a mencionar alguna situación en especial, pero cuando a alguien pues, no le importa, lo que tienes como miedo como vecino es quién la está ocupando, para qué lo Exacto. ocupa, quién está llegando, y entonces, precisamente que estas colonias donde preponderantemente existen este tipo de inmuebles, las ocupa alguien que ya le ha metido, que ya le está invirtiendo, que ya tiene un trato con una institución, con una tercera persona, pues le va a garantizar precisamente que pueda ser gente más seria, que pueda ser gente que está precisamente pensando en aprovecharla
para efecto de evitarla, o como bien dice Jonathan, que me parece muy, muy interesante su Tu solución, propuesta, como ¿verdad? Ujú. una segunda vivienda, ¿no? También cuidarla para que cuando la utilice, pues sea de provecho. Y creo que Ujú. precisamente en este tipo de zonas a los vecinos les viene muy bien este tipo de programas para que ellos tengan certeza de quién es su vecino y en calidad de qué está ocupando. Totalmente, tienes la razón. Algo que nos puede preocupar es eso, quién está, ¿no? Si es un foco ahí de delincuencia, imagínate a quiénes tienes al lado de vecinos, ¿no? Y con qué inseguridad. Pues la verdad, el tema nos da para más. Creo que apenas lo comenzamos a rascar, pero que podemos, rascándole, yo creo que le podemos encontrar muchas, muchas cosas, muchas cuestiones e ir segmentando, ¿no? Diferenciando por problemas. Por supuesto este tema de la invasión lo reveló desde su censo en el 2020 INEGI y quizá nos pasó desapercibidos por tanta cantidad de información que hizo en ese último censo, ¿verdad, Marisol? Que realmente tenemos y qué bueno que ahora se va a volver a hacer. Pero allí resaltó cómo estaba creciendo la invasión. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Tenemos el tema de enorme cantidad de viviendas abandonadas. Ahorita estamos hablando de estas en poder de Infonavit y que el Infonavit también, hay que decirlo, no movilizó porque no son del año pasado para acá, no son de hace 6 años para acá, no es de la historia de Infonavit. E Infonavit ha realizado otro tipo de sorteos y subastas y demás para movilizar. No le funcionaron, ok. El sexenio pasado dijo, no me funcionan, pero no propuso otra salida. Entonces, ahí siguieron esas viviendas que ya vimos ahora, que no están abandonadas, sino que ya fueron ocupadas. Entonces, son problemas que van creciendo y eso es lo que hay que detener, ¿verdad? Yo, la verdad, les agradezco mucho. Estamos bien picados porque le tenemos que hallar aquí la cuadratura al círculo, pero les dejo tarea. Y les propongo que en la próxima ocasión también sumemos a, por ejemplo, Karim Oviedo. ¿No? Porque él tiene una solución, él dijo hay que mandarle subsidios, aunque lo maneja de otra manera, no como la palabra subsidios, dijo transferencia de recursos, ¿no? Para apoyar justo a estas personas que sí necesitan su casa, su hogar, pero que no tienen con qué y que no califican con ninguna entidad financiera. Bueno. Vamos a ponerle más a condimentos aquí al caldo y vamos buscando soluciones, si les parece. De verdad, yo les agradezco mucho su tiempo, la gentileza que siempre tienen para compartir con nuestro público sus soluciones y poner en la mesa su experiencia. Y agradezco mucho a Marisol Becerra, que es presidenta de MULIF. Muchas gracias, mi querida Marisol. Igual, Gracias. igual le doy las gracias a mi querido Fernando Rodríguez Bustamante, director jurídico de GIS, Un fundador gusto. de AB Inmobiliaria y AH Abogados. Gracias, gracias, Fer. Y por supuesto, gracias, mi estimado Jonathan Rivero, director de CATSA Consultores, que estamos aquí buscándole la cuadratura del círculo y aportando con soluciones, que de eso se trata. Y sí hay soluciones. Aquí se propuso una muy tangible, muy viable, ¿verdad? Eso lo opinan todos, que sí se puede aterrizar. Un abrazo para ustedes, nos vemos Gracias. próximamente. Hay una cita próxima para hablar de renta con opción a compra si realmente es una salida. Ahí se las dejo. Muchas gracias, buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Y bueno, pues le vamos a seguir porque otro tema que anda ahí tambaleándose es el nearshoring. Están cambiando ya los planes por todo este tema de los aranceles y desde la llegada de Trump. Así que vamos a ver qué está pasando, dónde realmente está detonándose. Y nos platica Silvestre Aguilera, justo de Escala, esta gran empresa con sede allá en Monterrey, que nos va a platicar el día de mañana. Así que los esperamos para seguir con este tema y con otro, porque más tarde vamos a hablar de los impactos del cierre de los tribunales y de los registros públicos de la propiedad. ¿Qué impactos está teniendo en el mercado inmobiliario este tema de los cierres, caray? Vamos a ver qué solución nos proponen por aquí nuestros estimados expertos, Laura Zazueta y Jesús Ramírez. Los espero mañana en doble transmisión. Y aquí me despido. Muy buena tarde.